Que estas Pascuas fortalezcan nuestro espíritu y vivamos en función de las enseñanzas de Cristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. ¿Buscas atención médica para mujeres? Yo sé dónde. En Hospital Materno Infantil Juan Pablo II contamos con los servicios de maternidad y ginecología. Llámanos a nuestro PBX 2329-5800 o síguenos en nuestras redes sociales. Que estas Pascuas fortalezcan nuestro espíritu y vivamos en función de las enseñanzas de Cristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, con corazón de discípulo. Bueno, nuevamente nos encontramos acá en nuestro programa Con Corazón de Discípulo y hoy pues como siempre tenemos nuevas sorpresas y el Señor nos regaló la presencia del hermano Diego Rodríguez Pérez, que él es de los hermanos misioneros bonillanos de la Sagrada Familia. Él ya nos va a contar en qué momento de la formación está y le damos la cordial bienvenida al hermano Diego. Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto de volverla a ver de nuevo. Qué rico, ¿Qué tal? hermanito Diego, ¿Cómo está? pues muy bien, muy contenta de que estés con nosotros y que nos compartas ese momento vocacional tuyo, pues que el Señor a cada uno nos llama de manera distinta, a veces de manera muy silenciosa, de manera serena, tranquila, y ni nos damos cuenta, y otras veces nos da unos buenos somatones para que entendamos su causa y le podamos seguir. Entonces, hermanito Diego, usted nos puede tomar la palabra. Muchas gracias, madre. Me imagino que ya voy a iniciar, ¿verdad? Sobre todo con este pequeño testimonio. Y a la larga, pues gracias también por la invitación. Fue también para mí una sorpresa, como quizás a muchos a las cuales han recibido la invitación. Y para mí también es una gracia de Dios a la cual tengo esta invitación para poder expresar mi testimonio de vida y muchos jóvenes pues puedan escucharla y muchas personas que aún no han definido su vocación, estas personas pues se lancen, ¿verdad? Y al final, pues esa llamada de Dios a la cual Dios llama, siempre está Dios ahí presente, ¿verdad? Tratando de cautivar a la persona para que ésta pueda responder. Y en este caso, pues voy a contar sobre todo mi testimonio, a la cual también es este caso, ¿verdad? Dios cautiva en ese momento en que uno menos lo espera, ¿verdad? Porque comienzo desde mi niñez, en este testimonio de vida, sobre todo en mi etapa de niñez, yo sentía sobre todo una inquietud de querer servir a Dios de una forma muy entregada, muy dada, pero uno tenía como definida a qué o para qué, ¿verdad? Pero tenía esa inquietud. Sobre todo en mi familia, soy el primer hijo de 6 hermanos, ¿verdad? De 2 mujercitas y 4 varones. Yo soy el primero y por lo tanto, pues en esa etapa de mi niñez, pues gracias a Dios pude vivirla en diferentes
áreas, por así decirlo, porque mis papás estuvieron como en ese movimiento, ¿verdad? Pero eso creo que ayudó bastante en cuanto a mi camino vocacional. Y en mi niñez, como lo mencionaba, tenía esa inquietud, hermana. Fíjese que yo desde niño tenía como esa sensación de querer servir a Dios de una forma muy entregada y muy dada, pero en realidad no sabía en qué. Era muy frecuente, sobre todo a la iglesia, a las actividades de la iglesia, yo era muy frecuente. Tenía esa inquietud y siempre ante esa inquietud y ante ese amor de Dios que yo experimentaba en mi niñez, yo era muy frecuente, ¿verdad? Quizás era como el más frecuente entre la familia. Y sobre todo, pues esta sensación que ha seguido así y esa inquietud, pues siguió por un tiempo, por un buen tiempo. Pero llega un momento de mi niñez, llega un momento de mi adolescencia, en cuanto esa llama se va apagando, ¿verdad? Se fue apagando poco a poco, claro, era participativo, pero no como antes, era diferente, ¿verdad? Se iba apagando. Pero algo que me llama la atención y que yo creo que en esta oportunidad donde Dios lanza como ese gancho, ese anzuelo, porque también tengo a mi hermana que es menor que yo, ella es religiosa, ella ya tiene sus votos temporales, creo que ya va en el segundo año de votos temporales y es menor que yo. Y en realidad, pues, ella, cuando ella era adolescente, ahí por la edad de 12 años, de 13 años, ella decía, ¿verdad? Yo quiero ser religiosa, yo quiero servir a Cristo, y yo quiero entregarme, ¿verdad? Y yo escuchaba esas expresiones de ella, pero en realidad yo no me imaginaba eso, ¿verdad? Y en realidad por mi mente simplemente pasó, pero quedó ese eco en mi interior. Y este eco a la cual quedó en mi interior, quedó como desde esa vez resonando, pero que conforme el tiempo iba como a resurgir y a dar ese fruto. Algo que admiraba de ella era que ella, en cuanto a la inquietud que ella sentía, pues ella era dada, entregada, iba sobre todo a este acompañamiento que tenía con las hermanas de la Sagrada Familia de Spoleto, que también son parte de nuestra comunidad religiosa, ellas en la rama femenina y nosotros en la rama masculina. Ella asistía a los encuentros, acompañaba a las hermanas en cuanto ellas tenían un centro nutricional, ella era frecuente, ¿verdad? Y al final, pues, yo en ese entonces no sabía qué era la vida religiosa, no sabía que era un religioso y como poco a poco se me iba apagando como ese fuego que yo tenía en mi niñez de poder seguir a Jesús, muchas cosas como los dejé así por un lado, pero ella sobre todo en su seguimiento fue como poco a poco despertando en mí ese interés de poder seguir a Jesús. Ella con esa inquietud pues era muy frecuente. Y durante este tiempo de mi adolescencia, poco a poco fue despertando en mí de nuevo esa inquietud, ese deseo de seguir a Dios de una forma más cercana, más dada, más entregada. Y era una de las cosas que juega un papel muy importante en mi vida, el poder haber visto a alguien así, con esa inquietud, con ese anhelo de querer servir a Dios, ¿verdad? Fue como esa lucecita que también Dios usó como medio para poder despertar en mí esta inquietud, pero aún no la tenía definida yo. Tenía sobre todo esa chispa aún ahí. Y al final, que sobre todo llega un momento en que mi hermana sobre todo decide ya ingresar a la comunidad religiosa. Es ahí donde ella sobre todo da su sí, empieza a comunicarse a la familia y la familia empieza como a quedarse en shock, ¿verdad? Porque ellos pensaban que ella solo iba por ir y que no iba a llegar ese momento de decisión y de poder dejar a la familia y de entregarse a Dios. En ese momento, pues, causa un pequeño shock y en cuanto a mi hermana, pues, tuvieron como algunas dificultades de no dejarla ir. Y en mi caso, pues, esta inquietud todavía seguía, ¿verdad? Y fíjese que cuando yo tenía por ahí la edad de 14, 15 años, viene abuelo, mi abuelo materno, y me dice, Diego, me dice, sí, sí, abuelo, le digo, quiero decirte algo. Y él me dice, sí, dígame, le digo, y él me dice, ¿no te gustaría ser sacerdote en un futuro? Y yo me quedo así como pensando, porque en realidad no había pasado eso por mi mente, ¿verdad? O sea, sí quería servir a Dios, pero yo dije, ser sacerdote. Y me le quedo viendo a mi abuelo, y yo digo, no, yo no quiero ser sacerdote, digo, ¿verdad? Ni
siquiera lo he pensado y al final, ¿verdad? No, yo pienso que no, le era la palabra que yo le dije y lo había dejado así. Y en realidad, pues, en mi mente decía, ¿qué es lo que piensa mi abuelo, verdad? Al final, no sé por qué me hice esto, decía yo en mi interior. Y cuando mi abuelo me había hecho esas palabras, pues quedó como otra pequeña resonancia en mi interior, ¿verdad? Ya a la edad de los 18 años, 17, pues mis sueños eran diferentes, ¿verdad? Uno de mis sueños era ser futbolista, ¿verdad? Como la mayoría de jóvenes que a quienes les gusta el deporte, seguro quisieran sobre todo adentrarse en ese deporte y poder seguir una carrera formal. Y era uno de mis sueños, ¿verdad? Como joven, como adolescente, jugué mucho al fútbol. Uno de mis sueños era ello, ser futbolista profesional, sobre todo tener esa suavidad de poder estar con los jóvenes y poder enseñar. Era algo que a mí también me llamaba la atención y era parte de mi sueño. Y cuando yo recibí todo, y otro también, otro sueño descabellado, ¿verdad? Yo digo descabellado porque es algo también tan grande, era ser científico. Y no quiero ser científico. Y era otro de los sueños a los cuales yo también tenía en mente, pero la de ser religioso sacerdote aún no, aunque tenía en mi corazón y en la inquietud de servir a Dios, ¿verdad? Pero aún no estaba. Durante mi etapa de adolescencia, pues viví esta etapa normal, estudié diversificado. Luego de ello, pues después de diversificado, tuve el momento del trabajo, ¿verdad? Empecé a dedicarme al trabajo, empecé a trabajar en un almacén y por los horarios ya no veía mucho a mi familia, ¿verdad? Porque ya salía de muy temprano, llegaba a horarios ya muy, muy nocturnos, ya no los veía, ¿verdad? Y durante este tiempo de trabajo, pues no me gustó, decidí renunciar a ese trabajo, opté por otro y al final que sí me daba tiempo poder compartir con mi familia. Y sobre todo llega este momento, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual me hago una pequeña pausa, ya cuando mi hermana empieza a reflexión, me queda como ese pequeño eco, ¿verdad? Una pausa en mi interior y me quedo como pensando, reflexionando en mi interior y digo, ¿y qué quiero hacer? ¿Verdad? Me hago de nuevo esta pregunta. Y ahí es donde me hago de esta inquietud de decir, yo quiero servir a Dios también, entregarme a Él por completo y servir al pueblo. ¿Verdad? Eran esas cosas a las cuales yo tenía en mi interior. Y en una pausa me puse a reflexionar y a pensar, ¿verdad? Y como que poco a poco Dios me fue otra vez adentrando a los compromisos de la iglesia, ¿verdad? Empecé a asistir a las misas, a las celebraciones de la palabra, y en ese tiempo, pues, empecé a asistir ya frecuentemente. Y cuando empecé a asistir, poco a poco iba resonando en mí esa llamada de decir, servir a Dios de una forma nada más entregada. Llega un momento que no sabía a quién decírselo, si al padre, a mi familia, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, y no sabía a quién decírselo, no sabía a quién contárselo. Pero sobre todo llega ese momento en el cual uno, de repente el más cercano, que era mi mamá, ¿verdad? Una persona muy cercana a mí, yo le digo, tengo una inquietud y quiero contártelo. Le digo, sí, decime, me dice, fíjate que yo tengo esta inquietud y me gustaría dar mi vida a Dios, ¿verdad? Pero también veo la figura del párroco y es una figura que me llama la atención porque se da al pueblo, se da a Dios, atiende las necesidades del pueblo y trata de atender su vida espiritual y otras necesidades también de diferentes dimensiones. Y ella se me queda así como viendo y no sabe qué decir y me dice, ay, yo no sé qué decirte, me dice, no sé qué te puedo decir. Pero yo pensé que me iba a decir que no o pensé que me iba a decir que sí. Pero ella me dijo que no sabía qué decirme. Y en realidad yo en esa pequeña pausa, pues nos quedamos así como viéndonos, ¿verdad? Y en realidad me dice, o si quieres, me dice, podemos hablar con el párroco. Me dice, y a ver, tú le expresas tu inquietud y a ver el qué te dice. ¿Verdad? Entonces, yo en ello, pues fuimos al párroco, tuvimos una pequeña cita y mi mamá pues me acompaña y al final tuvimos esa pequeña plática y él me dice, Diego, ¿qué tal? ¿Qué me quieres contar? Y yo le cuento mi inquietud y le digo, padre, yo tengo una inquietud, le digo, y a mí me gustaría ser sacerdote, me llama la atención por ello, le digo,
Y después él me hace varias preguntas y me dice, ¿de dónde nace tu inquietud? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Por qué quieres ser sacerdote? ¿Qué te llamó la atención? Me hace esta pregunta, ¿verdad? Y yo le digo, padre, una de mis inquietudes a las cuales yo he tenido desde mi niñez es servir a Dios de una forma muy dada y entregada también al pueblo. Y este camino, pues, pienso y me llama la atención también a través del sacerdocio. Y él, sobre todo ante esta entrevista, él queda como, por decirlo así, convencido de que mi inquietud es por ello, ¿verdad? Y en cuanto a ello, pues él, después de ello, me va dando como un acompañamiento. Llega el momento en el cual ya mi mamá lo sabe, pero ya mis demás familiares, ¿no? Y yo todavía tengo esa inquietud en mi corazón. Tenía la inquietud en mi corazón, pero aún no la tenía así como muy definida, decir, ya, ¿verdad? Toda esa noción. Pero en realidad, durante ese caminar fue a los 18, a los 19 años, cuando yo en realidad le confesé esta inquietud a mi mamá. Yo en realidad, solo con ella simplemente era lo que yo había compartido y a nadie más. Llega un momento sobre todo en la cual decido trabajar ya afuera, trabajo ya en el departamento. Yo soy del departamento del Quiché, del municipio de San Juan Cotzal, ¿verdad? Y era la primera vez que yo salí sobre todo del pueblo para poder ir al departamento. Trabajé ahí por más de un año y durante ese tiempo pues estuve sobre todo visitando a mi familia, ¿verdad? Y mi hermana pues ya se encontraba en una congregación religiosa en un proceso. ¿Qué pasa? En un momento de Semana Santa, yo llego a la casa, ¿verdad? Y me encuentro con que unas personas, ¿verdad? Yo no sabía quién, estaban de visita. Y que estaban visitando a mi hermana, era la intención, ¿verdad? Porque ella se encontraba en esos momentos allá. Y yo solo escuchaba, ¿verdad? Somos hermanos, somos consagrados, decían, se presentaban. Y yo al final, como estaba en mi cuarto, yo solo escuchaba a estas personas que estaban hablando con mi mamá, con mi hermano. Llega el momento en que ellos quieren hacer la oración final, ¿verdad? Y me llaman a mí también, me dicen, Diego, me dice mi mamá, vamos a hacer una oración final porque nos vinieron a visitar. Está bien, le digo eso. Fuimos, ¿verdad? Ahí había un pequeño oratorio en nuestro cuarto y ahí es donde rezamos. Y que si yo al entrar, lo primero en que me fijo, veo a estos hermanos, ¿verdad? Eran como 10, los veo y noto algo diferente, una presencia diferente. Veo como una alegría que en ellos resplandece a través de sus palabras, a través de sus gestos. Veo la cercanía que hay entre ellos y ahí dije, estos pues no son personas comunes, ¿verdad? Y al final tengo una inquietud, digo, sí, así es, le digo. Y fíjate que nosotros, en cuanto a haber dialogado con ella, también en cuanto no tienes aún así la inquietud definida, te invitábamos a los encuentros, a que nos conozcas, a que veas y quizás así en un después te decías, me dice. Y yo al final, pues, al poder ver esa fraternidad y el verlos juntos y en alegría, es algo que llamó mi atención, es algo que me cautivó. Yo les dije, sí, está bien, con gusto, ¿verdad? Yo me quedé con esa invitación. Hicimos la oración final, ¿verdad? Y ahí es donde yo dije, yo quiero esto, ¿verdad? Quiero seguir a Dios desde esta vida. Y es desde esa forma de ser, ¿verdad? Y creo que algo muy importante, pues es el testimonio, ¿verdad? Uno ve una hermana, uno ve un hermano por ahí, en cualquier lugar, uno ve ese, wow, ¿verdad? O sea, uno ve esa cercanía, uno ve esa alegría, y era una de las cosas que a mí me impactó, y era la cual fue en el momento definitorio en la cual yo dije, quiero seguir este camino. Esto quedó en mi corazón, ¿verdad? Y sobre todo siguió resonando. Llamé al hermano encargado, le dije, hermano, le dije, quiero hacer un proceso formal y no sé qué debería hacer o cómo puede hacerse. Ya después él me da, sobre todo, me da a entender, ¿verdad? La etapa de formación. Tuve un tiempo de etapa de formación del aspirantado, que fue por lo menos un año, ¿verdad? Externo. Yo trabajaba en Quiché y en los momentos de mi descanso viajaba acá a la ciudad capital. A las 4 de la mañana tenía que salir de allá para poder estar acá en la ciudad a las 7:30 o a las 8, ¿verdad? Ya por el tráfico que
se hace en San Lucas, llegaba a veces hasta las 8. Y antes de tomar el bus, pues me despertaba a las 3 de la mañana para arreglarme, tomar mis cositas y venirme a la ciudad, ¿verdad? Después del encuentro, me dirigía ya a mi lugar de trabajo, ¿verdad? Llegaba ahí por las horas de la noche. Y este caminar, pues fue una experiencia a la cual que me llamó la atención. Estando en mi trabajo, tenía esa inquietud en mi corazón, tenía ese pensamiento, es decir, yo quiero ser religioso, yo quiero seguir a Dios en esta vida consagrada, ¿verdad? Lo tenía presente, ¿verdad? En cada actividad del trabajo en la cual yo estaba, ahí tenía la inquietud, ahí tenía ese pensamiento. Iba con mi familia, iba a donde yo iba, ahí tenía esa inquietud y ahí tenía ese pensamiento, ¿verdad? No se borraba de mi mente. Y al final fue como durante el año de aspirantado externo, mientras yo trabajaba y mientras tenía mis encuentros, llegó el momento de decir sí, ¿verdad? Yo quería ingresar ya al aspirantado interno y poder hacer este proceso de postulantado y de noviciado. Y antes de ello, pues llega el momento en el cual tenía que decírselo a mi papá, tenía que decírselo a todos mis familiares, porque era algo que me nacía de mí y una alegría en realidad muy grande de poder compartir esto. Y sobre todo se lo compartí a mi papá, y mi papá, al podérselo yo compartir, se me queda viendo y me dice, ¿estás hablando en serio? Sí, les digo, yo quiero seguir a Dios como sacerdote y como religioso primero, les decía. Y él se me queda viendo y me dice, pensalo bien, ¿ya lo pensaste? Me dice, sí, le digo yo. Y al final, pues él se queda con eso, ¿verdad? Que yo en realidad no lo tomaba en serio, pero en realidad mi inquietud, y mi mamá ya sabía que mi inquietud era seria, ¿verdad? Ya sabía que ya llevaba un buen tiempo con esa inquietud y ya sabía que yo ya tenía que ingresar formalmente. Y era tanta mi alegría que también en esta alegría se lo compartí también a mis demás familiares, a mis tíos, a mis tías. Y como contaba una vez una hermana, ¿verdad? En un testimonio diciendo que a pesar de que tenemos familiares católicos, ellos no lo ven bien, ¿verdad? Y yo fui con mi tía, la más cercana, le dije, y yo le quería contar. Yo pensé que ella me iba a decir, ánimo, sigue adelante, qué bueno que en realidad quieras ese camino, ¿verdad? Pero en realidad no fue así. Ella era tan entregada a la iglesia, y le digo, tía, le digo, quiero ser sacerdote, quiero ser religioso, y por lo tanto voy a hacer un camino formal, voy a renunciar a mi trabajo y voy a entrar de lleno a la comunidad. Y ella se me queda viendo, ¿verdad? Y así como decepcionada, me dice, ay, no, ¿qué estás pensando? Me dice, no, no hagas eso, me dice, tenés una familia, tenés hijos, me dice. Y en realidad digo, no, tía, no, le digo, no. Y ella, sobre todo, se queda con eso, ¿verdad? Y me dice, ay, no, y se queda con esa decepción. Pero yo no perdía esa alegría, ¿verdad? Lo sentía acá. Y al final, pues, ella me dice, si en verdad crees eso, pues qué bueno, ánimo, seguí adelante. Mi tía quedó con esto y sobre todo, pues, fui contándoselo a mis demás familiares y algunos, pues, decían, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué piensas este camino, verdad? Y unos pocos me decían, qué bueno, si ya lo pensaste, seguí adelante y entregate. O sea, y otra de las cosas que yo quiero contar, mi abuelo en ese momento se me acerca, ¿verdad? Y me dice, mijo, ¿te quiero hablar? Sí, abuelo. Y yo sé que quieres este camino y ya vas como a entrar formalmente en ese. Pero yo tengo como una espina, me dice. Y yo le digo, sí, ¿cuál? Dime. Digo, y me dice él, ¿te recordás hace 3 años, 4 años, cuando yo te dije que quería ser sacerdote? Sí, le digo, y tú me dices una respuesta diferente. Me dice, sí, me acuerdo muy bien, le digo yo. Y él me dice, pues fíjate que yo pensé en eso, también lo recordé, me dice, y yo ojalá que no sea por eso que quieras ser sacerdote, solo porque yo te lo dije, me dice. Y él ya como que se estaba retractando, ¿verdad? Decía, no, no te vayas, me dice. Mejor no, mejor pensarlo, me dice. Y él, siendo el primero, habiéndome hecho esta invitación, esta propuesta, ¿verdad? Y yo me quedo así como sorprendido ante ya su segunda declaración. Y le digo, no, abuelo, no es tanto por eso. Es porque he sentido la inquietud ya desde hace varios tiempos y quiero entregar mi vida a Dios y quiero seguirlo de una forma más radical, ¿verdad? Y él se queda todavía pensante, ¿verdad? Y sobre todo, pues llega en ese momento en la cual ya también los superiores
ya tienen que hablar con la familia, lo acompañan a uno, ¿verdad? Y es ahí donde también antes de ingresar me acompañaron los hermanos para poder platicar con mamá, con papá, ¿verdad? En cuanto a esta decisión. Mi mamá feliz, gracias a Dios, ¿verdad? Yo he escuchado muchos casos, ¿verdad? Y en que muchos religiosos a quienes se lanzan a esta aventura, algunos no son apoyados por sus padres, ¿verdad? A veces tienen que escapar, a veces tienen que, sobre todo, dejar a la familia de una forma que quizás como ellos no han querido, pero ese amor de Dios que los ha conquistado, pues es lo que los impulsa y los motiva. Y en mi caso, y yo creo que es poco de los casos, ¿verdad?, en que los papás digan, sí, te apoyamos. Y en este caso, pues fue mi caso, ¿verdad? Aunque fue mi papá un poco, no tan convencido, porque me decía, piénsalo, ¿verdad? Mi mamá, pues con su felicidad, ¿verdad? Pero al final no me querían dejar ir, ¿verdad? La tristeza siempre los llenaba. Y es así como cuento yo sobre todo mi testimonio, ingreso ya al aspirantado, el postulantado, y ahora pues soy novicio de segundo año, estoy en la etapa intensiva, ya terminando, y gracias a Dios profeso ya este 15 de marzo, ¿verdad? Ya en una semana casi. Muy bien, Con esta alegría. felicitaciones. Qué rico tu Corazón. profesión, hermano. Pues nos alegra enormemente pues que hayamos llegado a ese momento de tu profesión para felicitarte y pues para darle gracias a Dios por todo. Pero más que darle gracias a Dios, a la congregación, yo voy a buscar a tu abuelo para darle las gracias, porque ese abuelo fue el que dijo, venga para acá, usted no quisiera ser sacerdote. Fue, yo creo, hermano Diego, y ya para terminar, porque ya me están diciendo acá que terminó nuestro tiempo, yo creo que a su abuelo hay que darle un aplauso de verdad desde el fondo del corazón, porque el Señor se valió de él para hacerle su llamado vocacional. Y también esa hermana suya, que un día cualquiera puso en filita a todos esos misioneros allá, y usted logró ver en medio de todos ellos el resplandor de Jesús, ¿verdad, hermano? Es un tema Sí, impresionante. Sí. Es un tema impresionante de testimonio, y una palabra que usted usó, hermano, muy bonita, y fue, se veían todos tan alegres, tan distintos, tan únicos. Allí estaba la presencia de Dios que lo enamoró. Me imagino que así fue. Entonces, pues ya nos dicen, hermano, que nos tenemos que ir. Ha sido pues un momentico muy rápido, pero yo quisiera que para terminar usted nos dijera a los jóvenes, así puntualmente, que quieran pertenecer a una invitación cortita para los jóvenes, hermano. Gracias, hermano, por este tiempo. Estamos la congregación a la cual pertenezco es a los hermanos misioneros bonilianos de la familia 998, ¿verdad? Y sobre todo, pues fue fundada anteriormente como sociedad en el año 1872 por don Beato Pedro Bonilla, sacerdote diocesano, pero que ya en el 1991 surge. Nuestro fin es la evangelización de los pueblos. Nuestra espiritualidad nace y surge de la contemplación del misterio de Nazaret, Lucas 2, 51 a 52, Jesús adolescente. Y hago esta invitación a todos aquellos jóvenes que sienten que puedan responder a Dios, ¿verdad? Y puedan dejar al lado sus miedos. Y de seguro siempre van a surgir opciones ante esa verdad. De seguro van a surgir como esas interrogantes, pero en realidad responde de una forma diferente, ¿verdad? Dios provee todo aquello que nosotros necesitamos, todos los dones, todas aquellas cualidades, todos aquellos, Dios siempre va a estar ahí para acompañar. Así que Qué bueno. todos aquellos que sienten a que se lancen y verán cómo Dios les acompaña, se darán cuenta de cómo Dios en su amor y su infinita misericordia está ahí. Uno se da cuenta y eso a uno lo sigue enamorando aún más de esa llamada que nace por su amor. Y ese mundo que hay quiere acompañar, ¿verdad? De diversas formas.
de imágenes tan feas que en realidad a uno le siguen enamorando hacia este camino y hacia esta llamada que Dios nos tiene. Pues nada, hermano Diego, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Que el Señor siga suscitando abuelos que como usted nos hagan o le hagan a los nietos esa invitación y la iglesia se siga extendiendo en el sacerdocio. Muchas gracias por ser religioso y muchas gracias por su vocación. Y sobre todo muchas gracias por habernos acompañado, hermano Diego. Que el Señor le guarde y le bendiga y que como él muchos jóvenes quieran seguir al Señor en la misión. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estas Pascuas fortalezcan nuestro espíritu y vivamos en función de las enseñanzas de Cristo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, inversión y desarrollo. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, producción de azúcar, Ingenio La Unión, Guatemala. Y para ello nos acompaña Álvaro Ruiz, que él es gerente general del Ingenio La Unión, Fernando Letona, que él es gerente general de recursos humanos del Ingenio La Unión, y Diana Cruz, que ella es coordinadora de capacitaciones en Ingenio La Unión. Bienvenidos a los tres a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí en este gran programa y en compañía de todas las personas que normalmente lo ven. Gracias a ustedes por asistir a nuestro programa también. Vemos, Álvaro, que el tema de la producción agrícola en Guatemala se ha ido posicionando muy bien. Afortunadamente tenemos los climas, los suelos muy fértiles, nos ha permitido posicionarnos en ciertos productos agrícolas, por ejemplo, la arveja china, que somos el número 1, también la palma y también el tema de azúcar. Pero cuéntenos cómo nos vamos posicionando como Guatemala comparado con el resto del mundo en temas de tecnología, en temas de producción. Cuéntenos. Bueno, la industria azucarera de Guatemala se destaca a nivel mundial por el alto nivel de tecnología que se maneja. Nosotros estamos en tecnología a la par del mayor productor del mundo, que es Brasil, e inclusive por encima de muchos otros grandes productores. Al día de hoy, Guatemala es el país que tiene tal vez la tercera mayor productividad de caña y azúcar del mundo y al mismo tiempo está entre los 6 mayores exportadores de azúcar del mundo. Un país tan pequeño en donde los mayores exportadores del mundo son países como Brasil, Australia, India, países que son más de 20 veces más grandes que nosotros y sin embargo estamos ahí compitiendo palmo a palmo con ellos en cualquier mercado. Y eso es un orgullo como guatemaltecos saberlo, de que nos hemos posicionado muy bien. De verdad, los guatemaltecos sabemos hacer las cosas muy bien y cuando lo queremos hacer, vamos investigando, vamos implementando también la tecnología y vamos rompiendo paradigmas. Ahora cuéntenos cómo es que comienza el Ingenio La Unión. Bueno, el Ingenio La Unión empieza con la compra de una finca por parte de la familia García a mediados de los 50. Esa finca era Los Tarros. Había inicialmente ganado y otros cultivos y pues posteriormente empezaron a sembrar caña de azúcar para producir mieles y panelas. Al comienzo no se producía azúcar
Posteriormente se empezó ya con la fabricación del azúcar y a mediados de los 60, casi finales del 68, se inicia un nuevo ingenio que es Ingenio La Unión. Ese ingenio pues estaba en un terreno más favorable para el desarrollo del cultivo porque Los Tarros está en la falda del volcán de Fuego. Entonces era imposible ya seguir creciendo en esa posición. Entonces con el paso de los años va creciendo Ingenio La Unión y posteriormente se toma la decisión de consolidar la operación de los dos ingenios en uno solo. Y hoy en día, pues así es como opera Ingenio La Unión, y Los Tarros ya es una finca que abastece de caña a La Unión, pero ya no opera más como ingenio. Y así es como vamos viendo entonces la transformación a lo largo del tiempo. Y incluso también leí un título que decía de trapiche a ingenio, y van contando toda esa historia y esa transformación que hubo. Vemos también de que han habido también ahora ciertos subproductos y productos que se van realizando hoy en día que antes no se hacían. Así es. Nosotros hemos venido buscando cómo llegamos a los mercados que generan un mejor valor agregado para lo que nosotros producimos. De esa manera, la mayor parte de nuestro azúcar del azúcar que producimos es refinada. Eso va especialmente en los mercados de exportación. Tenemos otras líneas que producen azúcares especiales que son con especificaciones para países, por ejemplo, tiene especificaciones